Muy bien, hoy comenzamos con la parte 4 del tema Soy humano, no soy Dios. Y hoy analizaremos cómo algunos seres humanos intentan apoderarse del derecho que legítimamente, exclusivamente le pertenece a Dios y podremos ir apreciando cómo algunas personas quieren controlar a los demás, así como las circunstancias de sus vidas. Pero solo Dios posee esa clase de poder. Y aún Dios, teniendo la habilidad de controlar al ser humano, Dios decidió darle libre albedrío, que es la libertad y la capacidad de elegir y tomar sus decisiones por voluntad propia. Sin embargo, cuando uno usa esa libertad para tratar de controlar a todo a su alrededor, sin querer está usurpando el lugar que a Dios le corresponde. Analicemos a conciencia la pregunta siguiente. ¿Se inquieta usted cuando no está en control de las situaciones? ¿Por qué? El intento constante de controlar las cosas que están fuera de su control porque están más allá de nuestras capacidades nos producen ansiedad, nos producen estrés y nos producen preocupación. Y la Biblia nos dice en el libro de Mateos 6:27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Algunas emociones desagradables como frustración, enojo, agotamiento, depresión, temor, preocupación, no son más que el resultado de actuar en forma controladora. Pudiéramos seguir preguntando, ¿ha estado experimentando alguna de estas emociones en estos tiempos? Nosotros no tenemos el poder, ni los recursos, ni la capacidad para controlar todo en nuestras vidas, porque no somos Dios, así de sencillo. Y también algunas personas no tan solo son atacadas por esta vía, ¿no?, de querer controlarlo todo, sino que también algunas personas tienden a juzgar y condenar a los demás. Pero solo Dios, quien creó al ser humano, tiene el derecho de juzgarlo. Solo Dios tiene el derecho de ser nuestro juez. Nos preguntamos, ¿se pone impaciente cuando la gente no hace las cosas bien? Me refiero de acuerdo a como usted dice. Su impaciencia muestra que usted tiene sus propias normas y juzga a la gente que viola esas normas. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? De allí pudiéramos seguir preguntándonos a conciencia y con sinceridad. Otra pregunta, ¿trata de cambiar a otras personas? ¿A quién estás tratando de cambiar en estos momentos? ¿A tu pareja, a tu hermano, a tu hija, a tu amigo, a tu jefe, a tu vecino? El hecho de que uno trate de cambiar a la gente revela que tiene una norma de cómo deberían ser y quiere que las personas se sometan a esas normas. El libro de Efesios 4:2 en la Biblia nos dice, sean siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 4a, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? También algunas personas buscan la alabanza de la gente, a pesar de que todo lo que tiene, la apariencia, los talentos, las posesiones, los dones, las habilidades, todo eso proviene de Dios. Y solo Dios es digno de alabanza de aquellos que Él mismo ha creado. La pregunta es, ¿buscan la aprobación o el agradecimiento de los demás? ¿Por qué? El buscar la aprobación o el agradecimiento de los demás
es realmente desviar hacia ti mismo la alabanza que debería ser para Dios. Trata de mantener contenta a la gente. ¿Lo hace para caerle bien o para que no se enoje con usted? El tratar de mantener contenta a la gente puede ser una forma de buscar su aprobación, de buscar su alabanza, y toda alabanza le pertenece a Dios. Nosotros no somos capaces de ser la fuente de felicidad de otra persona. El tratar de hacer esto es también una forma sutil de controlar, porque la verdadera felicidad proviene de Dios. El Salmo 16, versículo 11, nos dice, por la versión básica de la Biblia, dice así: me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso, dice la palabra. Esto nos podría llevar a seguirnos preguntando para ver si estamos nosotros queriendo ocupar el lugar de Dios. A la gente que te trata mal, ¿la limitas o la rechazas? Rechazar a la gente que te ha maltratado es una forma de venganza. La venganza es otra manera de juzgar a ser Dios, de estar jugando con las cosas sagradas. Pues uno está castigando a la otra persona por no tratarlo en la manera en que quiso ser tratado. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, del 19 al 21, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascua de fuego significa que al tratarlo con bondad se le provoca un tormento interno en la conciencia de esa persona que lo lleva a la reflexión y al arrepentimiento, lo que le permite que Dios se encargue de la justicia final de esa persona. Y por eso la Biblia en Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si lo va a hacer Dios, no te adelantes tú. La gente que busca alabanza y vive dependiente de la aceptación de otros puede fácilmente sentirse herida, rechazada, no apreciada o insegura. Pero es el orgullo la verdadera raíz de esta búsqueda de alabanza y de reconocimiento. Ese orgullo, ese ego que quiere siempre salir. La Biblia nos enseña a ser humildes en vez de orgullosos. En Santiago 4:6b dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Jesucristo, el Hijo de Dios, está en marcada posición con la vida de Satanás y con la vida de Adán y con la vida de las personas que quieren seguir los pasos de ellos. Pues a pesar de Jesucristo ser Dios, dejó a un lado sus derechos divinos y se hizo hombre, un hombre que vino a servir. Dice la Biblia en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual es lo mismo. Dice y continúa diciendo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó significa que él mismo se quitó, renunció voluntaria y humildemente a sus privilegios. Y dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, en lugar de intentar controlar, querer juzgar y buscar la alabanza, como él sabía que esos son atributos que son de Dios, y él, aunque era Dios, estaba en estos momentos, cuando se expresa en la Biblia, en la condición de hombre. Dice la Biblia que Jesús confió en el control de Dios, no juzgó ni buscó la alabanza para sí mismo. Él reconoció que Dios está sobre todas las cosas. Algunas personas son dadas a intentar controlar a la gente y a sus circunstancias, a querer juzgar y a buscar alabanza.
y esas conductas son opuestas a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Lo dice primera de Pedro 2:23. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios se encargara de todo y lo cuidara a él, pues Dios juzga a todos con justicia. Jesús no tuvo una actitud de juzgar a los demás, ni tampoco vino a condenar a nadie. En Juan 12:47, la Biblia nos enseña y nos dice: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien le juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. La Biblia nos enseña que Jesús vino a salvar y a perdonar a aquellos que no estaban haciendo lo que era agradable a Dios. Él no procuró la venganza ni pagó mal por mal. Aún aquellos que lo crucificaron, Jesucristo lo que dijo en ese momento fue: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Jesús, en vez de ganarse la alabanza de la gente o procurarse una reputación, Jesús se humilló a sí mismo, siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. El humillarse a sí mismo significa que se quitó del orgullo y la soberbia para someterse voluntariamente a la voluntad de Dios, mostrando humildad y una actitud de servicio, llamando a las personas al arrepentimiento, es decir, a cambiar el rumbo de sus vidas. La vida de Jesús complació a Dios y Él lo dice en su palabra. En el capítulo 3, verso 17 dice: y una voz del cielo decía: este es mi hijo amado, estoy complacido con él. Cuando uno trata de ser el Dios de su propia vida o de la vida de los demás, no solo está siguiendo a Satanás, sino que también va en dirección opuesta a la que Jesucristo fue. Y ese estado de rebeldía es un obstáculo para tener buenas relaciones con Dios. Esa rebelión es pecado. Quiero invitarte que si a través de esta reflexión y esta conversación que hemos tenido, te has dado cuenta que has sido controlador o controladora, que has estado juzgando a otros o bien has estado buscando la aprobación de los demás, ahora es el momento oportuno de darle un giro a tu vida, arrepintiéndote. Piensa en el arrepentimiento como un cambio de rumbo, siguiendo el camino de Jesús, que es el modelo a seguir, honrando a Dios en lugar de tratar de ser Dios. En la versión de la Biblia, lenguaje básico, el Salmo 119, 59, me gusta mucho esa versión porque dice: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir sus mandamientos. Si has comprendido que estás listo para aprovechar esta oportunidad y agradar a Dios, confiese ante Dios las áreas o las personas específicas que usted ha tratado de controlar, las veces que ha juzgado a otros, a usted mismo o a Dios, sus intentos de buscar la alabanza de la gente. Reconozca ante Dios que estaba equivocado al tratar de tomar su lugar. Dígale a Dios que usted decide confiar en su control, su juicio, y reconoce que Él es el único digno de toda alabanza. Muchas gracias. Hasta aquí esta serie que ha llegado a su final. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto.